¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, primero que nada, agradecerles por atender este webinar. Es la segunda sesión del estudio de coordinación de protecciones. Eh, no sé si todos atendieron la primera sesión. Les comento rápidamente lo que se vio en la primera sesión. Estuvimos revisando las bases, qué son los dispositivos de protección, los dispositivos principales, como son fusibles, interruptores de baja tensión, termomagnéticos, relevadores de protección y transformadores de corriente. En caso de que se hayan perdido la primera sesión, al final de esta presentación estaremos dejando un link donde pueden encontrar los videos de las presentaciones pasadas. Muy bien, entonces comenzamos. Bueno, me gustaría comenzar con la diapositiva que cerramos la presentación pasada. Si estuvieron en la presentación pasada, presentamos los requerimientos que se requieren antes de hacer un estudio de coordinación de protecciones. Entonces, simplemente para refrescar un poco, para tener estos datos claros. Entonces, primero que nada, requerimos el diagrama unifilar actualizado. Que esto es el primer paso para cualquier estudio o para cualquier modificación. Si no tenemos un diagrama unifilar actualizado, tal como están las instalaciones, pues no se puede pensar en hacer estudios. ¿Ok? Entonces, recordamos también que necesitamos determinar los escenarios de operación. Esto es muy importante porque en diferentes plantas tienen a lo mejor dos acometidas o tienen una acometida y un generador que funciona en ciertos periodos de tiempo o tienen diferentes configuraciones de diferentes transformadores que alimentan a diferente carga y que cambian a través del proceso que tienen. Entonces, es importante definir estos escenarios de operación para hacer las corridas de cortocircuito y el estudio de coordinación de protecciones posterior a eso, porque dependiendo de estas configuraciones que cambian la topología de la red, pues se tienen diferentes ajustes para relevadores de protección o para otros dispositivos. Que lo que comentamos, también necesitamos determinar el flujo de cargas del sistema, que esto más que nada es determinar cómo operan nuestras cargas y todos los elementos conectados a la red en estado normal, ¿ok? Y en los diferentes escenarios. Esto va a definir las corrientes de aportación que tienen mis motores, por ejemplo. Entonces, comúnmente vemos los motores que no operan al 100%. Si tenemos un motor de, no sé, por ejemplo, 100 HPs, es probable que opere solamente a 50 HPs, por ejemplo, ¿no? Entonces, la aportación que va a generar a la hora de una falla, pues es muy distinta. Es un nivel más bajo, se tiene que considerar. Ok, pues lo que estábamos revisando en las sesiones pasadas, los niveles de corriente de falla, que pues esto nos los da el estudio de cortocircuito. Lo que comentamos, que esto ya forma parte más del levantamiento a la hora de la ejecución del estudio de coordinación, son los datos de los dispositivos de protección. Pueden ser los datos de placa en caso de que sea un fusible, necesitamos saber de qué capacidad es, el modelo que es, y con eso determinamos la curva de operación que tiene. Y también los datos de los demás elementos en el sistema, como son transformadores, cables y otros elementos que puedan estar presentes en el sistema. Necesitamos los datos de esos equipos para determinar las curvas de daño, por ejemplo, de los transformadores, de los cables, de los motores, etcétera. Entonces, esto es esencial para poder hacer el estudio de coordinación de protecciones. Y también recolectar los ajustes actuales de todos los dispositivos de protección. Obviamente, es probable que se hayan ajustado los dispositivos, por ejemplo, una unidad de disparo o un relevador de protección, un ajuste estándar, a lo mejor que viene de fábrica. Entonces se compara ese ajuste y se propone uno nuevo en este estudio, que es parte de lo que vamos a revisar más adelante. Ok, entonces pues, nuevamente las consideraciones generales para la coordinación. Pues primero que nada, como les comentaba, necesitamos saber las corrientes de falla. No se pueden proponer ajustes de un dispositivo, no se pueden revisar las curvas de coordinación si no tenemos las corrientes de falla. Entonces puede ser que tengamos un relé muy bien ajustado o que coordine según lo que vemos en las curvas, pero si no tenemos esas corrientes de falla no podemos estar seguros de la operación que va a tener. Más adelante vamos a ver un ejemplo de
cómo es una curva a tiempo corriente, los elementos que tiene y por qué es tan necesario contar con estas corrientes de falla. ¿Ok? También necesitamos información de los transformadores delta estrella. Esto es muy importante porque cambia la aportación de las corrientes o el comportamiento de las corrientes de falla, perdón. Entonces, en la parte de una delta no siempre tenemos valores altos de corriente de falla monofásica, por ejemplo, que tenemos del lado de estrella si está sólidamente aterrizado. Al final de la presentación vamos a ver las diferentes conexiones o tipos de aterrizamiento de transformadores o de estos sistemas y para saber cuáles son las consideraciones que hay que tener y cuáles son las protecciones que debemos de tener. Recordemos que hay coordinación para fases y para tierra. Entonces lo vamos a revisar más adelante. Lo que comentábamos, las corrientes de flujo de cargas y también necesitamos el pick-up o los valores de arranque de las protecciones. Esto para un dispositivo termomagnético, por ejemplo, pues es el valor nominal del interruptor. O tenemos un interruptor que es de 300 amperes, que nos dice que la carga constante puede ser de 300 amperes o a partir de ese valor empieza a operar. ¿Ok? Entonces necesitamos recolectar esa información y las características del equipo primario, eso es bien importante. Recordemos que la coordinación se empieza desde la carga, desde lo más lejano a la acometida, que puede ser un motor o los tableros de iluminación. Dependiendo del alcance, se considera estos dispositivos, pero todos estos ajustes impactan directamente en el equipo primario. ¿Ok? Entre más se nos suban los ajustes de tiempo, por ejemplo, más alto va a estar el ajuste del equipo primario. Entonces es bien importante tener en cuenta que debemos tener todas las características de los equipos instalados en la subestación principal o en la acometida, que puede ser el fusible, el interruptor termomagnético, los datos del transformador, de los cables, etc. ¿Okay? Y también es bien importante tomar todos los datos de los transformadores de corriente. Este dato es una buena práctica ponerlo como información en el tablero, la relación de transformación que tiene. Pueden ser de, no sé, de 100 a 5, de 2000 a 5, etcétera, dependiendo de para qué circuitos estén usando. Pero necesitamos saber los datos de los transformadores de corriente para poder revisar la coordinación. ¿Ok? Entonces, lo que comentábamos de los niveles de fallas son indispensables para poder revisar las curvas de operación de los dispositivos y la coordinación entre estos. Entonces, recordemos que el estudio de cortocircuito nos entrega diferentes corrientes de falla. Entre esas es la falla monofásica y la falla trifásica. Entonces, necesitamos esta información para poder revisar a fondo las características de operación de los dispositivos de protección que tenemos instalados y poder proponer nuevos ajustes o poder graficar la curva de coordinación. ¿Ok? Lo que mencionamos, cómo obtengo estos niveles de falla con el estudio de cortocircuito. Entonces, si se dan cuenta, pues vamos ya teniendo más claro que para poder hacer un estudio de coordinación de protecciones es indispensable que cuente con el estudio de cortocircuito. ¿Ok? Entonces vamos a revisar qué son las curvas de tiempo corriente, que como lo menciona en el texto, es un conocimiento básico que se debe tener para poder revisar el comportamiento de mis protecciones y la coordinación de estos. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos encontrar en estas gráficas de coordinación? Vamos a encontrar las curvas de daño de transformadores, de motores, de cables, de generadores y de otros elementos presentes en el sistema. Y pues obviamente tenemos que graficar las curvas de operación de mis dispositivos de protección, que son relevadores, fusibles, termomagnéticos, elementos térmicos, unidades de disparo, etc. ¿Ok? Entonces, en estas curvas de coordinación tenemos dos ejes. El eje de las X muestra el rango de corrientes y el eje de las Y muestra el tiempo de operación. ¿Okay? Normalmente cubren un rango de 0.1 a 1000 segundos. ¿Okay? Esto igual se puede configurar dependiendo del software que se use o el análisis que esté haciendo, dependiendo de la característica de operación del dispositivo. ¿Okay? También tenemos que mostrar el nivel de tensión al que está calculado esa curva o las corrientes que se muestran en la curva. No es lo mismo mostrar corrientes con un nivel de tensión en 480 que con un nivel de tensión de 23 kV.
Entonces, para poder revisar las curvas de coordinación de protecciones, tenemos que saber cuál es la tensión base que se está tomando para mostrar estos datos. ¿Ok? Más adelante vamos a ver un ejemplo, una curva, creo que es la diapositiva que sigue. Y bueno, una aclaración, la región del lado izquierdo muestra el área de no operación, donde si el valor de corriente está en ese rango, el dispositivo no opera. ¿Ok? Y la curva del lado derecho o arriba también es la tensión de operación. Pasando ese límite donde está dibujada la curva, todo lo que está del lado derecho ya es la región de operación. ¿Ok? Aquí vemos un ejemplo de una curva de coordinación. Entonces, estas curvas de coordinación también se les conoce en libros como curvas de tiempo corriente. ¿Ok? En el eje de las Y tenemos el tiempo, como se muestra ahí, en segundos, o pueden ser milisegundos también, dependiendo de la configuración, y corriente en el eje de las X, ¿ok? Que tenemos un rango de corrientes que nos muestra el voltaje de referencia, o la tensión de referencia al que están calculadas esas corrientes. ¿Ok? Y normalmente se muestra en múltiplos. Aquí el valor que tenemos aquí se multiplica por 10 para obtener el amperaje real. ¿Ok? Entonces, como comentábamos, tenemos curvas de operación de mis dispositivos de protección. En este caso tenemos la curva de un relevador de protección y de un fusible instalado en el lado de alta tensión del transformador. ¿Ok? Entonces hay que saber primero diferenciar estas curvas a las curvas de daño de los elementos. Y estas que tenemos aquí son curvas de daño. Las dos que vemos a la derecha, la roja y la negra, es la curva de daño para los conductores que se muestran en el diagrama. Y la que está más arriba, esta que vemos aquí, es la curva de daño del transformador. ¿Ok? Entonces es muy importante dibujar estas curvas de daño porque tenemos que cuidar que nuestras curvas de operación de los dispositivos de protección, en este caso el relevador, estén por debajo de la curva de daño del transformador. Así como la protección en el lado primario deberá estar por debajo de la curva de daño del transformador. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta también, acá abajo tenemos nuestros niveles de falla. ¿Ok? Los valores de falla en el lado de alta tensión o lo que ve el fusible, por eso es que se corta hasta ahí la curva del fusible, y lo que ve el relevador. ¿Ok? Entonces aquí como primera observación vemos que la corriente de falla en el lado de baja tensión es más pequeña que en alta tensión. Y esto es debido a que existe cable, que es impedancia, y un transformador que también agrega impedancia al circuito. ¿Ok? Entonces, eso causa que entre más alejado esté de la fuente, que es en este caso la subestación compacta principal que se muestra aquí, más nivel es más bajo es el nivel de cortocircuito, perdón. ¿Ok? Entonces es indispensable contar con estos niveles de falla, que me lo da el estudio de cortocircuito. ¿Ok? Lo que comentamos es la tensión de referencia. En este caso, las corrientes mostradas aquí están tomadas con una referencia de tensión de 34.5 kV. ¿Ok? Y pues normalmente se muestra el circuito analizado. Esto es indispensable porque podemos tener la curva de coordinación, pero si no tenemos un diagrama del circuito que se está revisando, pues no podemos asociar los elementos. ¿Ok? Entonces vemos, por ejemplo, aquí trae la nomenclatura que es R-subestación sur. Me indica que es un relevador y lo podemos asociar directamente. Ya sabemos su ubicación y el interruptor al que está asociado. ¿Ok? Y el mismo caso para el fusible. ¿Ok? Entonces, si alguna vez les entregan un estudio de coordinación de protecciones, pidan por favor que esté incluido este diagrama para que ustedes puedan hacer una revisión a fondo del circuito analizado. ¿Ok? Otro concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta es el tiempo del intervalo de coordinación, normalmente conocido como CTI. ¿Ok? Entonces, para que exista una correcta coordinación de protecciones entre los dispositivos, pues debemos tener un tiempo que permita operar a la protección que está aguas abajo, ¿no? Entonces, este tiempo tiene que considerar el tiempo que se tarda en detectar la señal, en procesarla, en enviar la señal al interruptor y en que el interruptor abra, ¿ok? Entonces, en la tabla que vemos aquí, tenemos un ejemplo del tiempo que se tarda para enviar la señal, por ejemplo, para abrir el interruptor, que es la primera columna, y la tolerancia que tiene
mi dispositivo de protección. O sea, tiene un cierto rango de error que hay que considerar. ¿Ok? Entonces vemos que para relevadores electromecánicos, en este caso, estos tiempos son un poco mayores. ¿Ok? Son mayores. Entonces nos da un tiempo total de 0.35 segundos aproximadamente. Y para los relevadores de estado sólido o ya microprocesados, en este caso, ya tenemos tiempos de hasta 0.2 o 0.25 segundos. ¿Ok? ¿Qué es la diferencia que debe de existir entre las curvas de operación? Ahorita lo vamos a ver de forma gráfica para que le permita abrir el interruptor que está aguas abajo. ¿Ok? No los podemos poner tan pegados porque entonces puede existir un traslape en la operación de estas protecciones. ¿Ok? Si no le dejamos un tiempo adecuado, dependiendo de la tecnología que tenga esta protección, me van a operar al mismo tiempo y se pierde completamente la coordinación. ¿Ok? Aquí lo vemos de forma gráfica. Tenemos dos protecciones y tenemos un intervalo de coordinación. ¿Ok? Que es el tiempo que se debe dejar para permitir que el dispositivo que está aguas abajo opere. Si esta curva que está arriba, que es la de la protección principal, estuviera más pegada a es posible que para una falla de este valor, por ejemplo, opere al mismo tiempo o le gane a operar al interruptor que está aguas abajo. ¿Ok? Entonces es esencial contar con ese tiempo de coordinación, esa separación entre las curvas de operación de los dispositivos. ¿Ok? Entonces ya vamos entrando más al análisis de la coordinación de protecciones. Entonces, aquí mostramos un ejemplo de una coordinación para un motor, bueno, para un circuito que alimenta un motor. Y la protección de este circuito está hecho con unidades de disparo y con fusibles de protección. ¿Ok? Entonces, vamos a meternos un poco más a analizar cómo funciona esto. Ok, entonces acá tenemos un motor, que es un motor de 75 HP que está protegido con un fusible. ¿Ok? Entonces, para poder coordinar este circuito, primero tenemos que saber la curva de arranque de nuestro motor, para evitar que el fusible opere cuando arranque nuestro motor en primera, ¿no? Entonces, se dibuja la curva de arranque del motor y se dibuja también la curva de operación del fusible. ¿Ok? Que la curva de operación del fusible es esta que vemos aquí, que está en color blanco, que es la FU1. Entonces vemos que el fusible en ningún momento afecta a la operación normal del motor. O sea, lo deja arrancar sin problemas y lo protege adecuadamente. ¿Ok? Vemos que la falla acá es aproximadamente de 27.000 amperes, 27.000.6 amperes aproximadamente. ¿Ok? Entonces quiere decir que este fusible protege adecuadamente al motor. Y ahora lo que tenemos o lo que tenemos que cuidar aguas arriba son las curvas de operación de mis unidades de disparo. ¿Ok? De hecho, se recomienda que para circuitos que son alimentadores o que son protecciones principales de algún tablero general, no se habilite el elemento instantáneo, porque en caso de que aquí no contáramos con este tiempo de retraso, la curva estaría dibujada hasta abajo y se mete en la coordinación con el fusible. O sea, no permite operar al fusible, operaría primero esta protección para este valor de falla. ¿Ok? Entonces es importante contar también con el rango de ajustes necesario para mis circuitos, dependiendo de la aplicación, para permitir un pequeño tiempo o un retraso en la operación y que permita operar al fusible. ¿Ok? Entonces vemos que aquí se ajustan las protecciones para coordinar. La protección que se llama LV-PCB es de 800 amperes. Vemos que está por debajo de la curva de operación de, de la unidad de disparo de estado sólido principal. ¿Ok? También se dibuja la curva de operación del fusible que está en el lado de alta tensión del transformador. Entonces tenemos que cuidar la coordinación, una del principal con el dispositivo que está inmediatamente por debajo y del dispositivo que está en el lado primario del transformador. ¿Ok? Entonces aquí vemos una secuencia de operación
En caso de que haya una falla aquí, en la F1, hasta abajo, donde inmediatamente donde está el motor, entonces operaría primero el fusible. En caso de que el fusible no opere por alguna circunstancia, entonces sigue este interruptor, esta unidad de disparo. Igual, si esa unidad no funciona, entonces tenemos la otra unidad de disparo, que es la principal. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, tenemos una separación que permite que operen las protecciones ordenadamente. ¿Ok? En este siguiente ejemplo tenemos una coordinación de protecciones, pero usando relevadores de protección. Bueno, hay un fusible que protege el circuito del motor. ¿Ok? Entonces, en este caso, para proteger al motor, para el periodo de sobrecarga se tiene el relevador. Como se tiene solamente un contactor, este relevador puede mandar la señal de abrir solamente al contactor. Y normalmente estos contactores no son para interrumpir corrientes de falla muy grandes. ¿Ok? Son para cortar corrientes de operación normal o de sobrecarga, no corrientes de falla por cortocircuito. ¿Ok? Entonces es por eso que aquí se tiene solamente la curva de ese relevador para proteger la parte de sobrecarga del motor, que es esta que vemos aquí. ¿Ok? Y la protección de cortocircuito está a cargo del fusible, que es esta curva que vemos aquí, blanca igualmente que en la pasada. ¿Ok? Entonces vemos que tenemos un relevador de protección en el lado secundario del transformador, es el 51-3, es esta curva que vemos aquí. ¿Ok? Y tenemos también la curva del relevador instalado en alta tensión, que es esta otra curva que vemos aquí. Entonces, si analizamos las fallas, primero operaría el fusible, después la protección que está justo en el lado secundario del transformador, y al último, pues, la protección en el lado primario del transformador. ¿Ok? Y ambas están por debajo de la curva de daño del transformador. En este caso tenemos estas curvas de daño dibujadas como estas dos líneas. Y la curva de daño del cable del lado primario es esta que está hasta arriba. ¿Ok? Ahora, un punto importante que tenemos que notar aquí es que aquí sí tiene habilitado el instantáneo, el elemento que está en alta tensión. Entonces, eso no cuadra con lo que les comenté al inicio, que normalmente se deshabilita el elemento instantáneo. Ahora, ¿por qué sí se puede habilitar en este caso? Vemos que para el lado de alta tensión, o la F3, tenemos un valor de corriente de falla mucho más alto que el que está en el lado secundario del transformador. ¿Ok? Entonces, para una falla en baja tensión, el valor de cortocircuito nunca va a alcanzar esta curva de operación del relevador. Es por eso que se puede agregar ese instantáneo que tiene que estar por arriba de la falla de baja tensión y por abajo de la falla en alta tensión. ¿Ok? Es por eso que se puede habilitar este elemento que nos ayuda mucho a reducir el daño en los elementos del sistema si se presenta un cortocircuito en alta tensión. ¿Ok? Pero sí es importante que esta curva de operación del relevador se ajuste para estar por arriba del nivel de falla en baja tensión, pero con la sensibilidad suficiente para detectar las fallas en alta tensión, que es lo que tenemos aquí. Está justo en medio de esas dos fallas. ¿Ok? Entonces es así como se van revisando pues, todos los circuitos que tenemos en la planta y así es como se debe ir haciendo la coordinación. ¿Ok? En este otro ejemplo vemos la coordinación para un interruptor principal y para un transformador principal con dos derivados. Entonces, pues vemos que estos dos derivados se puede decir que no coordinan, porque pues no tienen que coordinar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La alimentación viene desde acá arriba y estos derivados funcionan independiente con este. Lo que sí se tiene que revisar es la coordinación de este derivado con este principal y de este otro derivado con este principal. Entonces, normalmente tenemos una ruta crítica que me muestra el derivado más grande o el de mayor carga, que es el que va a resultar en un ajuste más alto. Por lo tanto, se acerca más a la curva de operación de la protección principal y es el que se usa como referencia para coordinar este principal. ¿Ok? Y pues también vemos aquí que tenemos que graficar las curvas de daño del transformador. ¿Ok? Tenemos el mismo ejemplo que hace rato. Para el caso de alta tensión, nuestro nivel de falla es mucho más alto y la falla en baja tensión es más baja. ¿Ok? Y aquí tenemos la F2, está mostrada aquí, es más baja que en alta tensión. Es por eso que podemos habilitar un elemento instantáneo.
o de tiempo definido para este rango de fallas. ¿Ok? Entonces vemos que la secuencia de operación para una falla en este rango, pues sería primero opera el derivado y en caso de que no opere el derivado, ya opera esta protección que está justo en el secundario del transformador, que es esta curva 51. ¿Ok? Y como último elemento de respaldo tenemos el relevador en alta tensión, que es este dispositivo de acá, el 51-3. ¿Ok? Entonces vemos que cada uno de estos elementos, de estas curvas, perdón, cuenta con una separación adecuada para permitir que opere el dispositivo que está aguas abajo. ¿Ok? Entonces, también es importante que se haga la coordinación para las fallas a tierra. Entonces, un estudio de coordinación de protecciones tiene que considerar el análisis de coordinación para fase y tierra. ¿Ok? Es posible que en la planta tengamos dispositivos de protección que no cuenten con elementos de falla a tierra, pero es indispensable contar por lo menos en el interruptor principal con ese elemento de falla a tierra. ¿Ok? Entonces, si solamente dejamos la protección con los elementos que tenemos en fase, es posible que no tengamos la sensibilidad adecuada para detectar las fallas a tierra. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver los ejemplos de los sistemas de tierra. El primero tenemos lo que es el sistema sólidamente aterrizado. Este se aplica en la mayoría de los centros de carga en baja tensión, en media tensión, perdón. El transformador principal normalmente está sólidamente aterrizado al sistema de tierras o a la malla de tierra. ¿Ok? Entonces, este sistema de tierras es el que me va a dar el mayor nivel de falla en el sistema. ¿Ok? De hecho, esto es parte de lo que se tiene que revisar cuando se hace un levantamiento para hacer un estudio primero de cortocircuito y de coordinación de protecciones. ¿Ok? Entonces, se tiene que revisar el transformador, el tipo de conexión que tiene, porque puede ser delta-delta o delta-estrella, eh, y cómo está aterrizado este transformador. Muchos transformadores, que es el ejemplo que sigue, tienen una resistencia para aterrizarlo a la malla de tierra, ¿ok? Que es en este caso. Entonces, se calcula una resistencia para restringir la falla a tierra. ¿Ok? Esto se hace principalmente en sistemas donde tenemos un nivel de falla de tierra muy alto y se instala una resistencia para evitar que existan daños mayores a la instalación cuando se presenta una falla a tierra. ¿Ok? Y ya por último tenemos los sistemas de tierra que no están aterrizados. En este caso puede ser un sistema que esté en delta-delta. ¿Ok? Entonces, si se presenta una falla monofásica, la corriente de falla tierra que fluye es la corriente de carga capacitiva del sistema, que son generalmente pues, unos cuantos amperes. ¿Ok? Es por eso que en estos sistemas es muy difícil detectar una falla tierra. ¿Ok? Entonces, para este tipo de aplicaciones normalmente se instalan transformadores tipo zigzag, que son para darle un camino a la falla de tierra y poderla detectar. ¿Ok? En caso de que no tengamos este camino a tierra, no podemos detectar esa falla y puede causar sobretensiones en la red, que afecta pues, también a todos los elementos que están instalados. ¿Ok? Entonces, lo que les comentaba, se tiene que hacer una coordinación de protecciones para fase y para tierra. Obviamente el elemento de tierra va a ser mucho más sensible, mucho más sensible. Entonces, en caso de que se presente una falla tierra, es posible que el elemento que tengo en fase no tenga la sensibilidad adecuada para detectar esa falla y deja que dure mucho tiempo, que puede crear afectaciones pues, muy grandes, ¿no? Entonces, en este ejemplo vemos cómo se comportan los tiempos de operación para diferentes corrientes de falla. ¿Ok? Una corriente de falla de fases o trifásica normalmente está en estos valores, ¿ok? Arriba de la número 3. Y las corrientes de falla tierra normalmente tienen valores bajos. ¿Ok? Igual dependiendo de cómo esté aterrizado el sistema. Obviamente si tenemos una resistencia que aterriza a nuestro transformador principal,
nuestro nivel de falla va a ser aún menor. Se puede restringir hasta, no sé, en 400 amperes, 600 amperes, dependiendo del valor de la resistencia. ¿Ok? Entonces, para el caso de la falla número 1, que es esta que tenemos aquí, ¿ok? Tenemos que el relevador de protección de tierra operaría en 0.3 segundos, permitiendo una corriente de arco eléctrico, perdón, una potencia de arco eléctrico de solamente 50 kilowatts. ¿Ok? Entonces vemos cómo se disminuye mucho el tiempo de operación y también ayuda a disminuir los daños que se puedan presentar por esta falla. ¿Ok? Que vemos que si no existiera esta protección, no operarían estos dispositivos de fase. ¿Ok? Entonces vemos que aquí estos tienden a infinito. Para este valor de corriente de falla, de tierra, vemos que nunca operarían estas protecciones, ni el fusible ni la unidad de disparo que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces ya vemos la primera ventaja de contar con una protección de tierra. Entonces, para el caso de la falla número 2, vemos que la protección de tierra nos ayuda a liberar la falla en 0.25 segundos. ¿Ok? Disminuyendo bastante el nivel de energía incidente. ¿Ok? Que si solamente estuviera la protección con la unidad de disparo, se tardaría 33 segundos en operar esa protección. ¿Ok? Entonces la diferencia de 0.25 segundos a 33 segundos es abismal. Lo vemos en la energía que se puede presentar al momento de una falla. Y del fusible, pues ni hablar, ¿no? Se tardaría 300 segundos en operar. ¿Ok? Entonces vemos con la falla número 4. Aquí ya se acercan un poquito más los valores de operación, de tiempos de operación, porque pues el nivel de falla es más alto, ¿no? Se acerca más a lo que tendríamos para una falla trifásica, que ya sería la de fases. ¿Ok? Entonces el relevador de tierra operaría en 0.25 segundos y la unidad de disparo operaría en 0.4 segundos. Aquí vemos que las curvas ya están más cerca. Sin embargo, el fusible todavía se tarda 10 segundos. ¿Ok? Y ya por último, pues vemos la operación de los dispositivos de protección con este nivel de falla, que es el más alto, se acerca más a los valores de una falla trifásica. ¿Ok? Entonces vemos que para una falla monofásica los valores pueden estar acá, abajo de 4000 amperes, por ejemplo. Pero para una falla trifásica los valores comunes deberían estar por arriba de los 8000 amperes. ¿Ok? En este caso ya operan correctamente estos dispositivos, que es el dispositivo de la unidad de disparo, que es este interruptor de baja tensión, y el fusible instalado en alta tensión, pues ya también operaría con estos niveles de falla. Perdón, el fusible instalado en baja tensión operaría con estos niveles de falla. ¿Ok? Entonces, para poder detectar las corrientes de falla necesitamos pues, diferentes dispositivos o elementos para detectar esta corriente. ¿Ok? Entonces, el primer elemento, la primera aplicación que vemos es la corriente residual, los elementos residuales. Normalmente se instala un relevador o una señal de corriente que es la suma de las tres corrientes o el residual de la suma de esas tres corrientes. ¿Ok? Que aquí lo vemos en forma gráfica o de diagrama. Como la suma de estas tres corrientes da como resultado un residual, que esa es la cantidad de operación que va a tomar nuestro elemento de protección para decidir si operar o no. Entonces, así es como podemos detectar una falla tierra con una conexión residual. O también se pueden instalar TCs de secuencia cero. ¿Ok? Estos TCs abrazan a las tres fases y los campos magnéticos de estas tres fases se cancelan para dar como resultado una corriente menor, que es esa corriente de secuencia cero. ¿Ok? También se tiene el relevador de corriente diferencial, que es el más común. Son dispositivos muy, muy pequeños que detectan la diferencia que existe entre la corriente neutro y la corriente de fase. ¿Ok? Y de los más comunes usados en transformadores principales o en las subestaciones principales, pues es la instalación de detección de corriente justo en el neutro del transformador, en este caso.
¿ok? O en la malla de tierras. Entonces tenemos un transformador que está en estrella y que tenemos el neutro sólidamente aterrizado al sistema o a la malla de tierra. ¿Ok? Entonces se pone un TC aquí justo en el neutro del transformador para censar la corriente que está pasando por ahí. Entonces, si se presenta una falla tierra en cualquiera de las fases, ese va a ser el camino de retorno de la corriente, el cual si tenemos estos sensores, pues vamos a poder mandar la señal de disparo a nuestros interruptores. ¿Ok? Estos sensores están cableados a un relevador de protección y estos mandan a su vez la señal a los interruptores o a los disyuntores principales. ¿Ok? Entonces, así es como también podemos detectar la corriente de falla tierra, que de hecho muchos de estos dispositivos son exigidos en los esquemas de protección de CFE. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Justo es este. Entonces, el ejemplo de un esquema de protección normalizado los tiene CFE para transformadores de 1 MVA a 7.5 MVA. Necesitamos estos elementos de protección. Entonces, este del lado izquierdo, para transformadores de 1 a 7.5 MVA, necesitamos en el lado de alta tensión una protección primaria que basta con un fusible. Entonces necesitamos instalar un fusible en el lado de alta tensión del transformador. Y en el lado secundario necesitamos una protección de fase y una protección de tierra. ¿Ok? Esta protección de fase puede contar con elementos de sobrecorriente y pues también la de tierra. Son elementos de sobrecorriente. ¿Ok? Que estos a su vez mandan la señal al interruptor. Entonces, esto es lo mínimo que te pide que debes de tener para transformadores de 1.5 MVA a 7.5 MVA. ¿Ok? Ya para transformadores más grandes se incrementan los requisitos en protecciones. Entonces vemos que aquí necesitamos, aparte de censar esa corriente de falla a tierra y de las protecciones mencionadas, necesitamos dos interruptores, uno en alta tensión, uno en baja tensión, o en el lado secundario, perdón. Y necesitamos protección diferencial, protección de sobrecorriente en el lado primario, protección de sobrecorriente en el lado de baja tensión y protección de sobrecorriente para fallas a tierra. ¿Ok? También este esquema SFE nos pide que contemos con dos protecciones diferenciales, idealmente con dos algoritmos de funcionamiento distintos. Es por eso que a veces vemos en subestaciones principales con transformadores de estas capacidades que cuentan con relevadores de diferentes marcas o de diferentes modelos o versiones de la misma marca. ¿Ok? Porque nos piden que sean diferentes principios de operación o diferentes algoritmos de operación. ¿Ok? Entonces, otra parte importante que hay que revisar pues, son estos esquemas de protección, que de hecho con la entrada en vigor del nuevo código de red, pues hacen referencia directamente a que tengas que cumplir con estos esquemas de protección. De hecho, mencionan el documento de CFE, ¿ok? Que es la L4062 para el caso de los transformadores. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo práctico en un software especializado. Bueno, ya se los había mencionado en las presentaciones pasadas. Para el análisis de este tipo de estudios, para poder calcular todas las corrientes de falla y poder determinar diferentes escenarios y generar muchas gráficas de coordinación, pues ya se hace necesario el uso de un software especializado. Hacerlo a mano o paso por paso, pues sería muy tardado. Entonces se hace necesario el uso de un software especializado. Entonces, permítanme, voy a compartirles pantalla. Ok. Entonces tenemos el caso de una red en media tensión con estos transformadores. Entonces vemos que aquí pues tenemos muchísimos circuitos, que cada uno de estos se tiene que revisar la coordinación. ¿Okay? Por ejemplo, en este derivado se tendría que revisar los ajustes que tiene este interruptor y los ajustes que tiene este interruptor para poderlos coordinar, para que el sistema sea selectivo. O sea, no tiene caso que opere primero esta protección del alimentador si tengo otra protección acá abajo. ¿Ok? Con eso también puedo seccionar o tener selectividad a la hora de abrir mis interruptores. ¿Ok? Y eso me da una identificación más fácil de dónde puede ser la falla. ¿Ok?
En este caso, si abre este interruptor, pues ya la falla la busco de este interruptor hacia adelante o hacia abajo. ¿Ok? Ahora, si no tuviera bien mi coordinación y la falla es aquí en el motor, pero opera este primero, entonces tendría que buscar la falla en toda la trayectoria del alimentador y también en mi motor. Entonces, eso me ayuda también a definir las áreas de búsqueda, ¿ok? Para encontrar los problemas o en dónde fue la falla. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí les muestro un ejemplo de cómo se hace la revisión de la coordinación de protecciones. Por ejemplo, vamos a tener una secuencia de operación para todas las fallas en todos los buses. Entonces, en este ejercicio, si tengo una falla aquí en este bus, que es un tablero aguas abajo, entonces vamos a ver la secuencia de operaciones. En este caso se muestra una secuencia de operación incorrecta, ¿no? Entonces vemos que primero operaría este interruptor, segundo este y tercero mi fusible. ¿Ok? Que es justo lo que se revisa en el estudio en estos estudios de coordinación, la secuencia de operación. Entonces vemos que con los ajustes correctos, opera primero este interruptor, después este y al último este fusible. ¿Ok? Entonces esto es algo que es indispensable que se revise en un estudio de coordinación de protecciones. El software nos ayuda a simular las fallas que vamos a tener en la red y a cómo se van a comportar esto con los dispositivos de protección y los ajustes que tienen estos dispositivos. ¿Ok? Igualmente, para cada uno de estos elementos o de estas partes de la red vamos a tener una gráfica de coordinación de protecciones, donde ya podemos revisar el circuito y cómo se comportan estas protecciones. ¿Ok? En este caso vemos el de la cometida principal, que esta es la protección en baja tensión y el fusible que tiene instalado en alta tensión. ¿Ok? En este caso no se tenía un fusible para la cometida propuesto y lo que se hace en el estudio de coordinación de protecciones, se ajusta este interruptor para coordinar con los derivados que tiene aguas abajo, que aquí no se muestran, pero que ya se revisó en una curva pasada. Entonces se ajusta este dispositivo, se revisa la coordinación con este fusible y se propone equipo para, para la cometida, ¿no? Que en este caso es un fusible. ¿Ok? Entonces, así es como se revisan. Se revisan las características de los dispositivos, los ajustes que tiene, se hace la curva de coordinación y se proponen los ajustes. ¿Ok? Entonces, volvemos a la presentación. Bueno, antes de regresar a la presentación, también es importante que sepan que un estudio de coordinación da como resultado los ajustes de los dispositivos. Entonces, generamos una lista con las características con las que debe de contar los fusibles, por ejemplo. Esta es la lista de fusibles instalados en la red y los que estamos proponiendo, ¿no? Entonces aquí tenemos que mostrar los cambios base y los de la revisión 1, que es la nueva propuesta. ¿Ok? Entonces se tiene que mostrar estos ajustes o estas características para fusibles, para unidades de disparo en este caso, o para interruptores en baja tensión con unidad de disparo. Entonces se muestra el ajuste original y la modificación que se hizo. ¿Ok? Entonces esta es la lista de ajustes que se le entrega al personal de planta para que ellos vayan moviendo sus protecciones. ¿Ok? Y que éstas se puedan comportar de acuerdo a lo que marca el estudio de coordinación. ¿Ok? Entonces tenemos para las unidades de disparo y en caso de tener relevadores de protección, también nos muestra los ajustes para los relevadores de protección. ¿Ok? Que estos normalmente son más complicados de ajustar, ¿no? Aquí sí se requiere pues, un software o una computadora para poderlos ajustar en algunos casos y pues se tienen que revisar otras cosas como la lógica de disparo y el control ya relacionado con el interruptor para que funcione correctamente. ¿Ok?
Entonces ese fue un ejemplo práctico. Y pues ya pasamos a las conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que, o qué beneficios me trae tener un estudio de coordinación de protecciones? Pues primero que nada, ayuda a mejorar la continuidad de mi sistema eléctrico. ¿Ok? Entonces, esto se logra gracias a la selectividad de los dispositivos. Entonces, no es lo mismo dejar fuera solamente un circuito que dejar fuera pues todo el tablero principal, obviamente. ¿Ok? Que esto en muchas plantas donde no se tienen este tipo de estudios, donde no se revisa la coordinación, pues se tienen ajustes muy conservadores en el principal o justo en la protección en el lado secundario del transformador y causa que se salga de operación toda la planta cuando se presenta una falla. O sea, no es selectiva esos dispositivos de protección. ¿Ok? También se disminuyen los daños a las instalaciones. Esto gracias a una correcta propuesta de los ajustes. Que de hecho este también es el primer paso para determinar la energía incidente que se va a presentar al momento de una falla, que es el estudio siguiente, que es el estudio de arco eléctrico. ¿Ok? Entonces, pues nos provee los ajustes para los dispositivos de protección que tengamos instalados en la planta. Esto de acuerdo a la topología de la red y a las corrientes de falla. ¿Ok? Entonces, recordemos que si tenemos diferentes escenarios de operación, puede que los ajustes de nuestros dispositivos de protección cambien para cada escenario. Entonces, tenemos que tener también esa flexibilidad para que los relevadores de protección o los dispositivos de protección detecten ese cambio en la topología de la red y que puedan funcionar con diferentes ajustes. ¿Ok? Que esto se logra ya más que nada con relevadores de protección microprocesados y con señales de control cableadas. ¿Ok? Lo que comentábamos, provee selectividad del sistema para no afectar en mayor medida al sistema eléctrico. ¿Ok? Y pues es el siguiente paso para garantizar una correcta operación del sistema eléctrico, que es lo que comentábamos. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para poder cotizar un estudio de este tipo? Pues primero que nada necesitamos el diagrama unifilar actualizado y tenemos que definir con ustedes el alcance que va a tener el estudio. Ya lo habíamos visto en sesiones pasadas. Se tiene que definir un alcance para todos los estudios. A lo mejor el alcance va a ser hasta el interruptor principal de mis tableros generales de distribución, por ejemplo. O quiero el alcance que me cubra hasta todas las cargas que tengo instaladas. ¿Ok? Entonces, ese alcance va a variar dependiendo de la planta y de los requisitos que ustedes necesiten, ¿no? También tenemos que definir los escenarios de operación a considerar. ¿Ok? Y pues obviamente para poder ejecutar este estudio necesitamos el estudio de cortocircuito. En caso de que ustedes no cuenten con un estudio de cortocircuito, pues entonces se considera la realización del estudio de cortocircuito y posteriormente ya se hace la coordinación de protecciones. ¿Ok? No se puede hacer un estudio de coordinación de protecciones si no tenemos el estudio de cortocircuito. En caso de que ustedes ya cuenten con un estudio de cortocircuito, pues tenemos que revisar ese estudio para ver los niveles de falla que resultaron de ese estudio, que a lo mejor les hizo otra empresa u otro proveedor, y ya después empezamos a hacer el estudio de coordinación de protecciones. ¿Ok? Entonces, de estos puntos, lo esencial pues, es el diagrama unifilar. Con esto es como se modela la red. Y ya para el proceso de ejecución, para el periodo de ejecución, pues ya se tiene que hacer un levantamiento, tomamos datos de los elementos instalados en el sistema, los ajustes de las protecciones y pues otras características que tenemos que tener en cuenta para realizar el estudio, pero ya entra más en la parte de ejecución. Para poderlo cotizar es suficiente con esta información. ¿Ok? Entonces, como comentábamos, esto es parte de un círculo de seguridad y continuidad que empieza por el estudio de cortocircuito, verificación de capacidades interruptivas, coordinación de protecciones, ¿qué es esto? ¿Okay? Y este es el siguiente paso de estos estudios, es el riesgo por arco eléctrico. ¿Ok? Entonces, para conocer la energía incidente que vamos a tener a la hora de presentarse una falla o un arco eléctrico, pues necesitamos saber, una, la magnitud de la corriente de falla, que nos la da el estudio de cortocircuito, y dos, el tiempo que va a durar esa falla, que eso nos lo da el estudio de coordinación de protecciones. ¿Ok? También es
Esencial contar con un flujo de potencias, calidad de potencia y estabilidad transitoria en caso de que aplique. ¿Ok? Entonces, con esto concluimos la presentación. Vamos a dejar un breve periodo de tiempo para dudas que tengan. E igualmente, si quieren revisar un caso muy en específico, si necesitan una cotización, pueden contactarme a través del correo electrónico. Muchas gracias a todos por su asistencia. Que tengan un buen día. Gracias. Tengan excelente día.